Hola, bienvenidos. Mi nombre es Evelyn Ugalde, soy la directora del Club de Libros. Es una editorial que existe desde hace 10 años y es una empresa de fomento de lectura que existe desde hace 20 años. Y desde hace como 15 que tengo un taller de cómo contar, de cómo publicar su propio libro. Y ahora este taller ya va a ser virtual, entonces voy a estar subiendo material para las personas que tienen en mente publicar un libro, para que ustedes tomen esa decisión tan importante y hagan su sueño realidad. Les cuento que tengo como 25 años de trabajar en el mundo literario desde todas las instancias, como ahora como editora, como escritora, como periodista, como gestora. De todos los puntos de vista he trabajado en editoriales, Editorial Costa Rica, en la UNED, he trabajado también con todas las librerías, les he ayudado a todos los escritores a los que he podido a fomentar y a trabajar, a promocionar sus libros. Entonces me di a la tarea de todo este conocimiento que he tenido durante tanto tiempo, compartirlo con ustedes, para que aprendan no solamente cómo publicar su libro, sino como para que tengan también una idea de consejos y de estrategias y de tácticas para ver cómo promocionar y vender los libros también. Entonces, durante este tiempo en este canal de Club de Libros TV vamos a estar compartiendo estas estrategias. Primero quiero contarles que Club de Libros tiene su propia editorial, pero la idea de estos videos es, si ustedes ven que les podemos ayudar, maravilloso, pero que también hay otras editoriales en el país, y lo principal, el primer consejo para empezar en este camino de publicar el libro es que ustedes investiguen primero qué editoriales hay y qué actualmente están publicando, porque tienen que estar, es como en burbuja, dijo el ministro de Salud, como en una casa editorial que sea la encargada de ayudarles a que su libro camine. No es lo mismo que ustedes tengan un libro infantil que quieran llevar a una editorial que solamente publica libros técnicos, o que quieran una novela y que lo lleven a una editorial que publica libros de poesía. Entonces, tienen que estar en una editorial que ustedes vean que de verdad les va a ayudar a hacer un libro de calidad y a acompañarlos en el proceso también de la promoción y de la venta del libro. Entonces eso es lo primero, que se busquen en internet los catálogos de todas las editoriales que ustedes puedan ver, porque si ustedes están en un lugar o solicitan estar en un lugar en el que no son los expertos en ese tema, están perdiendo tiempo. Primero, porque se lo pueden negar, y segundo, porque después no tendrían ese acompañamiento profesional. Por ejemplo, Club de Libros trabaja con infantil y juvenil. Todo lo que es literatura de fantástica, terror, ciencia ficción, fantasía, policíaco. Nuestro público son los niños y los jóvenes, aunque también tenemos uno que otro de adulto. Entonces, ver bien el catálogo y ver si entran o no entran en esa categoría. Por ejemplo, Uruk es muy conocido porque publica libros de autores ya más reconocidos con mucho nombre. A veces se anima también a publicar nuevos talentos. Y ellos son muy de literatura, de novela, cuento, y eso es centroamericano. O sea, toda la distribución y la promoción es a nivel centroamericano principalmente. Por ejemplo, Letra Maya se ha enfocado mucho en los libros ahora de texto, libros técnicos, pero también tiene su novela, tiene poesía, tiene cuentos. Entonces también ir viendo un poco cómo son las editoriales. La editorial Costa Rica se ha enfocado mucho en hacer álbum ilustrado, y también la UNED. Ahora, la UNED, en donde trabajé mucho tiempo, tiene muchas categorías. Sí sé que les gustan mucho los libros técnicos, que vayan dirigidos a sus estudiantes, pero ahí utilizan más que todo a profesores que han sido de la universidad o de otras universidades. Pero también tienen, por ejemplo, mucho de historia.
les encantan los libros históricos y también novela, pero no una novela un poquito más costumbrista, aunque ahora ya han roto un poco los estigmas de antes. Después el cuento, poesía, también tienen poesía. Y bueno, es nada más que ustedes vean los catálogos de cada una de las editoriales para que tomen la mejor decisión de dónde llevarlo, porque van a encontrarse dos tipos de editoriales: las editoriales privadas y las editoriales públicas. Las editoriales públicas son estas que les decía: la UNED, la editorial de la UNA, la editorial Costa Rica, la editorial del TEC, de la UCR. Entonces son las que son editoriales de las universidades, que al inicio era porque pues, necesitaban material para sus estudiantes, y después empezaron a interesarse también en tener una línea ya editorial de literatura en general. Y entonces estas editoriales, las del Estado, tienen una forma de trabajar muy específica. Las editoriales públicas tienen otra forma de trabajar también muy específica. Entonces, después de haber averiguado, es decir, bueno, tengo un libro de poesía, voy a llevarlo a Poiesis, que es la especialista, digamos, en tema de poesía. Entonces, ya ubicados van, y el segundo paso es ir a la página de internet de cada una de las editoriales. Entonces, por ejemplo, van y buscan los requisitos que está pidiendo la gente de Poiesis para presentar libros. Igual en la UNA, en la UCR, todos tienen en internet todas las bases de participación, de proceso de publicación, le decimos nosotros. Entonces, ya cuando sepan cuáles son los procesos, lo cumplen y mandan su manuscrito. En las editoriales públicas hay un consejo editorial y también contratan a un lector, que son los que analizan si el libro está listo o no para ser publicado en esa editorial, y les dirán un poco cuál es el proceso a seguir. En las públicas creo que casi todas hacen contrato, entonces es importante leer el contrato. Y en las públicas lo importante es que ellos ya tienen un renombre, ya son conocidos y demás, y también eso es una de las ventajas. Y la no tan buena noticia es que como ellos van a pagar el libro, a ustedes solamente les va a llegar el 10% de las ventas. Si un libro entonces cuesta 9,000 colones, a ustedes les llega 900. Entonces para algunos es un poco dinero, y por eso han decidido hacerlos en editoriales privadas. Privadas autopublicadas o privadas con un sistema parecido a las públicas, ya les voy a explicar. Otra de las cosas es que las editoriales públicas sí tienen que entender de que a veces duran mucho en dar el dictamen, ¿verdad? Y que a veces duran mucho en sacar el libro. Entonces tienen que entender de que hay mucha gente que está queriendo que alguien más invierta por su libro, y por lo tanto van a durar un poquito más en decirles si sí o si no a hacer el libro publicado, y además van a durar mucho en publicarlo, porque hay mucha fila. Entonces tienen que tener paciencia. Además, los sistemas de distribución de estos lugares, de estas editoriales, las públicas, son sus mismas universidades. Entonces muchas veces no se consigue el libro tan fácilmente como en el resto, dependiendo del sistema de distribución y de promoción que cada uno de ellos tengan. Aunque ya últimamente con todo esto hemos aprendido casi todas en que el libro se pueda vender digitalmente también. No el libro ebook, sino que el libro en papel se venda por medios tecnológicos. Ahora sí, las privadas. Las privadas, lo que ellos hacen es trabajar en un sistema en donde igual, ustedes mandan el manuscrito, ellos lo analizan. Estoy hablando, por ejemplo, Uruk, de Letra Maya, La Jirafa y yo, por ejemplo, algunas editoriales que están en poesía. Yo creo que ya Germinal no está, pero bueno, la menciono, ahora tiene otro nombre, Lanzallamas, etcétera. Entonces cada uno de ellos analizan su manuscrito y primero tienen que buscar el proceso de publicación nuevamente. Analizan su manuscrito y contratan a un lector, y a veces hasta el mismo editor lo lee también y lo analiza de acuerdo al dictamen que le dijo el lector. Cuando dicen que sí, igual ojalá puedan de verdad también firmar un contrato para tener ese entendimiento. Si ellos quieren
poner la plata, invertir, digamos en este caso, igual a ustedes les va a llegar el 10%. Eso es a nivel mundial y eso se lo pagan a Rowling y se lo pagan a todos, ¿verdad? Eso es algo, una regla mundial. Pero tienen que tener muy en cuenta de que ese contrato explique bien qué ganan ustedes, qué ganan ellos, cuánto les dan a ustedes, cada cuánto se los dan, cada cuánto se los pagan, porque hay muchos escritores que se les olvidan esos detalles y son básicos. Entonces sí les recomiendo cuidarse bastante con el contrato y eso sí, ellos le pueden decir, no se lo publicamos nosotros, no ponemos el dinero nosotros, pero se lo podemos contratar como servicios editoriales. Entonces ahí es donde ustedes ponen la plata, que esos son los autopublicados bajo un sello editorial. Entonces ellos ponen el sello Atabal, por ejemplo, servicios editoriales, ustedes les dan el dinero y ellos le dan los libros y ustedes los venden. Pero para eso vamos a hablar en otro video. Y ahí, cuando usted lo vende, nada más para terminar, cuando usted tiene su libro y se lo vende al vecino, usted se gana el 100%. Entonces a muchos les ha gustado esto de los libros autopublicados bajo sello editorial. Así trabaja Club de Libros. Entonces después podemos seguir hablando sobre este proceso para que sepan y a lo mejor tomen esas buenas decisiones. Sí les recomiendo que cuando sea uno de esos también se cuiden en verificar si les ayudan o no a vender los libros. En eso Club de Libros lo hace, hay otras editoriales que no, pero bueno, todo está en investigar antes de decidir en dónde llevar su libro. Muchas gracias, seguimos en contacto y si quieren una asesoría personalizada, me escriben al 88 90 23 78. Estamos para servirles.